La Convención de Caracas no dice en cuánto tiempo hay que dar. Claro. ¿Podríamos hablar de un vacío en todo caso? Yo no creo que es un vacío, sino que el Perú, viendo que ya hemos tenido el caso de la esposa de Pedro Castillo, que no estaba siendo juzgada, es un caso distinto por más que tuviera acusaciones, luego el caso de Nadine Heredia con el mismo bloque, porque Brasil pertenece al mismo bloque que México, Venezuela, Nicaragua y todos estos países que conocemos, incluido Cuba, que es también tema del día. Hacer un stand-by para hacer una revisión en este caso, porque tenemos otros antecedentes en los que el Perú jamás incurriría, como fue el caso de Jorge Glass en Ecuador, claro, que entraron con militares. O sea, ese es un extremo que no se puede llevar, porque sí hay que... Al que no deberíamos llegar, según usted tampoco. Definitivamente no. Entonces sí hay que respetar las reglas de juego, porque no quisiéramos que a nosotros nos pasen lo mismo si estuviéramos al otro lado de la mesa. Yo felicito la actitud de Cancillería. O sea, es algo... Está demostrando firmeza, está demostrando que va a seguir con las convenciones y... Está en el derecho para mí esto es impecable. No está diciendo que no. Simplemente está evaluando, porque hay un artículo que dice claramente que hay una excepción en caso de personas que solicitan asilo en pleno proceso de ser juzgadas, y Betsy Chávez está en un proceso, y son varios procesos en curso, no es uno solo. Claro. Por lo tanto, podría tener hasta 25 años de cárcel. Claro. Yo creo que la actitud de Cancillería es impecable. Lo que no logramos con Castillo o Dina Boluarte, yo creo que la actitud es impecable. Claro, quizás se debió hacer la valoración antes, ¿no? Para entrar con este debate y discusión de estos vacíos. Quería pasar rápidamente al otro tema que usted hacía mención, Carlos Zambrano, conocido como el Gallo Zambrano. Zambrano, ya le estoy cambiando el apellido, Zamora. Efectivamente, embajador del Perú desde el 2021, si no me equivoco, ha sido embajador en otros países de la región. Él, además de ser un diplomático, tengo entendido que también era oficial, un coronel de inteligencia de Cuba, que ya no está en el país, pero hay muchos detalles que no se conocen. Por ejemplo, el comunicado, que lo mostrábamos al iniciar el programa, donde se da cuenta de este salvoconducto, en la parte final señala de la reunión que había tenido con el embajador de Cuba, Carlos Zamora, a fin de dialogar con el respecto de actividades desarrolladas durante la gestión en el Perú. Y luego de la reunión terminó sus funciones y dejó el país de forma definitiva. ¿Quién es este personaje, por favor, para los televidentes del final del día? Primero, Carlos Rafael Zamora, incluso su esposa, Maura Juan Pérez, son dos altos oficiales de la inteligencia de Cuba. Ellos se han paseado por Naciones Unidas, se han paseado por diferentes países. Una de las cosas más sintomáticas ha sido que antes de estar en el Perú, estuvo en Bolivia en la época de la caída de Evo Morales con el fraude electoral. Sí, ahora no me salen las palabras a mí. Y cuando estaba en Bolivia, él estaba siempre en contacto con los sindicatos, con los ministerios, metiéndose mucho en política. Decir que no hay espionaje o que no hay inteligencia en los países es falso. Todos los países hacen inteligencia. Y es normal. Y es normal. Lo que se debe separar es la parte de inteligencia con la parte de los manejos consulares, que son completamente distintos. Pero no se da una explicación al respecto. Bueno, claro, yo conozco a Enrique García, que trabajó en la embajada. Él era oficial de inteligencia cubano y desertó. En ese año tuvo que salir Carlos Rafael Zamora porque estaba entregando dinero a los candidatos presidenciales de Ecuador. Y luego conocí a Orlando Brito, que trabajó con Carlos Rafael Zamora en Panamá, y los dos me aseguran que él es oficial de inteligencia porque su sueldo lo recibían directamente. Digamos que el jefe de la misión era el jefe de inteligencia y eran pagados por la inteligencia de Cuba. Entonces, por eso es que Carlos Rafael... ¿Algo así como una fachada al ser embajador? Definitivamente el servicio de inteligencia cubano es muy famoso, y uno de los productos en medio de la gran crisis económica que tiene Cuba, una de las cosas que exporta y vende es inteligencia. Tenemos el caso de los médicos, que los tuvimos acá en el Perú,
que han sido Cuba ha sido acusada de trata de la nueva esclavitud moderna, porque llevan a los médicos, acá les pagan $2.000, ellos les entregan $100 mensuales y es una forma de financiamiento. Eso también ha pasado en el Perú y eso sí fue anterior a Carlos Rafael Zamora. Pero hay toda una mecánica. Entonces, el robo de información, y acordémonos también que antes del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, tuvo 5 reuniones con Aníbal Torres. Nada menos. Hay una fotografía, si la compartimos, por favor, es un tuit en las redes sociales, por lo menos de la Embajada de Cuba. Ahí lo tenemos, bueno, con mascarilla, pero reunido en 2021. Ahí está la fecha, 16 de diciembre. Carlos Zamora con el expresidente, protagonista del fallido golpe. Bueno, en esta reunión vengo con el mandato de fortalecer las tradiciones de relaciones de amistad y cooperación que caracterizan los vínculos en nuestros países. Pero no sabemos exactamente qué ha sucedido. También tenemos otra fotografía con Willy Huerta. Bueno, el exministro Willy Huerta. Este es el más grave de todos. Porque, ¿qué hace un embajador con un ministro del Interior? O sea, este es el caso más grave de todas las, además de estar con los sindicatos. Lo que dice, para intercambiar estrategias en favor de la seguridad ciudadana, entre otros temas de interés para ambas naciones. Eso es insólito, realmente. Bueno, es el modus operandi de Cuba, es la manera como actúa. Ellos son especialistas controlando a la población, lo mismo que hace Venezuela. Y ahí hay un intercambio de información y ahora con la gran presencia que tiene China en nuestra región, el tema de pérdida de libertades es un tema que nos debe preocupar, ¿no? El mensaje de Cancillería deja abierta la situación, ¿no? Sí, no dice que ha sido acusado, pero tampoco lo niega. O sea, digamos que es un texto muy diplomático, ¿no? En extremo diplomático, pero esperemos que el canciller salga a dar unas precisiones. Entiendo que hay toda la información, no la puede divulgar, pero sí yo creo que merece saber exactamente qué hacía ese señor, ¿no? Había información de agentes de la Marina de Inteligencia que habían reportado de ciertos movimientos, por lo menos preocupantes, vamos a decirlo así. Sí, ha sonado tanto, o sea, creo que ahora que ha salido esta noticia y lo veía en las redes, no hay que explicarle a nadie quién es Carlos Rafael Zamora. Se ha movido tanto y ha tenido tanta visibilidad. Y lo que haga de forma visible una persona como Carlos Rafael Zamora, que es oficial de inteligencia, coronel de inteligencia, que es el grado más alto, no nos debe preocupar tanto como lo que hacen los contactos. Es como una pirámide. Entonces, dentro de la pirámide de la inteligencia están los oficiales buscan sus contactos y los contactos se consiguen por 3 formas. O por extorsión, o por chantaje, o por ideología. Son las 3 formas. Y es impresionante la cantidad de gente que se suma a estos servicios de inteligencia. Yo hice una denuncia, la hice en el año 2023. Tuve una entrevista en un canal que no quiero decir cuál es, de radio, y me dijeron que de alguna manera lo que estaba diciendo era falso. Y ahí me daba cuenta que hasta dónde puede llegar los brazos de la inteligencia cubana. La inteligencia cubana no está, en épocas de Velasco tuvimos muy cerca a la Unión Soviética, pero además el Perú era la segunda misión de Cuba en importancia después de México. Correcto, sí. De hecho hay mucho para desarrollar en ese capítulo de las relaciones con Cuba, que veremos qué pasa ahora y si se dan las explicaciones. Te agradezco mucho, Berit Knudsen, por estar... Sí, solo espero que para el siguiente diplomático, porque no es que hemos roto relaciones, no sabemos. Bueno, haya una verdadera supervisión, que es lo que no hizo Pedro Castillo. Esperemos.